Buenas tardes, curso. Mi nombre es Christopher Saavedra y en representación del equipo de ayudantes les voy a dar la bienvenida a esta cápsula de análisis financiero, donde en el fondo vamos a mostrar algunas definiciones y especialmente ejemplos que les van a ayudar en el análisis inicial de la empresa en el cual el trabajo que tienen que desarrollar este semestre. Pues bueno, a modo de índice, vamos a ver primero definiciones básicas, luego cómo y cuáles son las fuentes de información fiable de esta información financiera. Luego vamos a ver análisis horizontal, vertical y razonado, emisiones en el cual bueno, tenemos acciones, bonos y LEC. Y para finalmente revisar los covenants, al mismo tiempo de cuáles son los hechos relevantes y descripciones y análisis del entorno legal y normativo. Espero que disfruten esta cápsula y comencemos. Bueno, a continuación les comentaré, a modo de recordatorio de sus cursos previos de finanzas, cuáles son los 4 estados financieros que nos importarán al momento de hacer un análisis. Pues bueno, diría personalmente que el más importante es el estado de situación financiera, el cual presenta la situación financiera, valga la redundancia, de una entidad respecto de sus activos, pasivos y patrimonio en una fecha determinada. No olviden que esta presentación de los estados financieros se hace cada 3 meses. El otro segundo que es muy importante es el estado de resultados, el cual presenta que el detalle de los ingresos y los gastos de una entidad en un periodo determinado. Y que lo más importante de este estado de resultados es el resultado final del periodo, en el cual nosotros vamos a observar una utilidad o una pérdida. Y no se olviden, en caso de que es posible encontrar aquellos ingresos o gastos también que no implican una entrada o salida de dinero, sino que solamente estos van a afectar el estado de resultados aumentando o disminuyéndolo. El tercer estado importante es el estado de flujo efectivo, en el cual se presenta un detalle de ingresos y egresos en efectivo y efectivo equivalente de una entidad. Ahora, en caso de que eso lo olviden, el efectivo equivalente son todas aquellas inversiones que son de rápida liquidez, es decir, que no esperan un movimiento más allá de los 90 días y también son inversiones que son de bajo riesgo. Entonces, y finalmente el último estado es el estado de cambio en el patrimonio, el cual presenta un detalle de cómo se compone el patrimonio y aquellos cambios que ha sufrido en un periodo determinado. No se olviden además que acompañado de estos 4 estados, nosotros vamos a encontrar las notas explicativas de los estados financieros, que en el fondo es donde nosotros vamos a hacer el análisis. Más adelante les vamos a mostrar un ejemplo de aquellas notas. Toda esta información es complementaria y que detalla cómo se componen los estados financieros y cuáles son los criterios que utiliza cada empresa y el desglose de la misma. Bueno, estimados, respecto a la fuente de información, la fuente más fiable en la cual vamos a encontrar información es la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, cuya página se llama cmfchile.cl. Es parte de la institucionalidad del Estado de Chile. Eh, Ahí pueden averiguar más cuáles son todas las funciones que tiene, y son amplias, son bastantes. Y además es la fuente confiable de datos y transparente de aquellas instituciones financieras. Pues bueno, estos son los 7 pasos que vamos a revisar. Y en este momento les voy a acompañar a hacer el paso a paso. Vamos a hacerlo, les voy a acompañar en la búsqueda de información. Así que vamos. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es ingresar a cmfchile.cl. Me parece que es una buena página para ir visitando de vez en cuando, para conocer todas las funciones que esta tiene. Sin embargo, a nosotros nos importa en este momento ver la parte de los estados financieros. Así que vamos a esta etapa.
a ese banner, y dice información de fiscalizados y otras instituciones registradas. Igualmente ustedes pueden ir directamente al buscador de la página y buscar por la empresa que ustedes necesitan. En esta etapa tenemos diferentes tipos de fiscalizaciones. En este caso nosotros nos vamos a ir al mercado de valores. Y aquí, por supuesto, se despliega una cantidad muy amplia de empresas. Entonces, nosotros vamos a ir a emisores de valores y, o sea, de oferta pública, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí nos extiende un listado muy amplio de empresas. Muy, muy amplio. Entonces, voy a escoger uno cualquiera. Y a ver, por ejemplo, Coca-Cola en polvo. Si se dan cuenta, aquí sale nuevamente otro listado muy amplio de posibles datos. Incluso quizás las memorias anuales, gobierno corporativo, los estados financieros, los estatutos, incluso otra información que se va a explicar también más adelante en esta misma cápsula. Entonces, a nosotros lo que nos importa en este momento es información financiera. Ah, se me pasó algo. Incluso acá salen los datos de la empresa directamente, como recuerden que toda sociedad requiere de una razón social, requiere de un root, requiere de un domicilio. Esos son los atributos de las personas, ¿ya? Entonces vamos a información financiera. Ya, por supuesto, a esta altura del año a veces es posible encontrar por qué sale periodo 3, 6, 9 y 12. Recuérdense que los estados financieros se publican cada 3 meses. Entonces, puede ser que a veces el sexto del año no esté publicado. Vamos a revisar si es que está. Entonces vamos a ver el estándar, a veces están por IFRS. Vamos a ver si es que están los de este año. Ya, efectivamente sí, ya están los de este año. Aquí incluso los pueden descargar en Excel, los pueden descargar en PDF. Y lo bueno de esta página es que te entrega el dato de inmediato. Entonces, por ejemplo, ya tenemos acá, podemos observar la situación de los estados financieros, de situación financiera en particular. Aquí vemos los activos, en este caso son los activos corrientes, y los activos aquí más abajo, los no corrientes. Después podemos ver el análisis de pasivos y patrimonio. Recuérdense de la ecuación fundamental. Y aquí tenemos los pasivos corrientes, pasivos no corrientes y patrimonio. Incluso acá también podemos ver los estados de resultado, donde ustedes saben que el outcome de este estado es ver si es que hubo ganancia o pérdida. Los otros estados financieros también los podemos encontrar en este listado. Veamos si es que acá está el estado de flujo efectivo. Y finalmente el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, como les digo, esta información está todo directamente acá. Incluso también están los hechos relevantes. A ver, vamos a ver si es que vamos a descargarlos en PDF. Ya se dan cuenta, son 118 páginas, lo cual es bastante. Sin embargo, siempre van a poder revisar que muestra la declaración de los auditores, que en este caso es PricewaterhouseCoopers. Y sale en el fondo lo mismo que revisamos previamente. Y lo importante acá, que revisen la nota. Aquí salen notas con unos números entre paréntesis. En el fondo, dentro del informe, todo está como por secciones dividido. Entonces es fácil encontrar la información si es que quieren ahondar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar qué pasa con el efectivo y el equivalente efectivo, en el punto 4 de las notas de los estados los podemos revisar. Lo mismo acá, con los pasivos corrientes y patrimonio. Si se dan cuenta, hay el estado de situación financiera es tan sencillo como 2 planos, pero sin embargo la explicación de esto es mucho más extenso. Los estados de resultados son una sola plana. Y así. Los resúmenes son muy breves. Sin embargo, si nos vamos a las notas, ahí vamos a ver, busquemos alguna nota. A ver. Vamos a algún activo financiero. Ya vamos a la nota 5. Vamos a ver si es que, en qué página está.
No tiene un buen índice. A ver, mientras voy a buscar. Volviendo, aquí está la nota número 5, está en la página 50. Y en el fondo aquí comienza a dar detalle, que esta es la parte en la que ustedes tienen que comenzar sus análisis. En este caso, por ejemplo, hay una descripción de cuáles son los depósitos a plazo de la empresa, con cuáles bancos, en cuáles condiciones, con cuáles tasas, etcétera, etcétera. Otro de los activos financieros que maneja la empresa son bonos, en este caso. A ver, ¿qué otro activo no, o sea, activo financiero aquí se maneja? Aquí hay descripciones de las inversiones en bonos, descripciones de otros depósitos a plazo y así sucesivamente. Entonces, por cada punto de los estados de situación financiera, ustedes van a ir a las notas para describir qué es lo que sucede, qué es lo que está haciendo la empresa, con quién lo maneja, ¿ya? Y así, en el fondo, la idea es que vayan analizando la parte financiera de los estados. Bueno, partimos con lo que son el análisis histórico y comparativo. Tenemos dos tipos de análisis, el análisis vertical y el análisis horizontal. En cuanto al análisis vertical, este evalúa los componentes del estado financiero y cómo evoluciona su peso a través del tiempo, ¿ya? Al fin y al cabo es el cómo se compone el estado financiero de arriba hacia abajo en relación con un valor base, ¿ya? Si vemos esto ya en la práctica, como pueden ver en el Excel, que tenemos una empresa con 3 años distintos, del 2020 al 2022, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar una cuenta y compararla con su base. Es decir, si tomamos una cuenta de activos, tenemos que compararla con sus activos totales, ¿ya? Como pueden ver aquí, tomamos la cuenta de efectivo y equivalente a efectivo y lo comparamos con el total de activos, ¿ya? Y eso se hace sucesivamente en todos los años, porque así podemos evaluar el peso de cada cuenta y lo podemos hacer durante todos los años y así también comparar cómo ha ido evolucionando el peso de cada cuenta a través del tiempo. Ya. Ahora nos vamos con lo que es el análisis horizontal. El análisis horizontal evalúa las cuentas del estado financiero a través del tiempo. Con esto se puede ver si hay o no crecimiento tanto bruto como porcentual, ¿ya? Como les mencioné anteriormente, el vertical lo hacía de abajo hacia arriba. Esta vez, como es horizontal, es hacia los lados. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, trabajamos de nuevo con los activos. eh, Tenemos que trabajar en la misma cuenta. Entonces vamos comparando año a año. Por ejemplo, comparamos cuánto ha sido la variación del 2021 respecto al 2022. Por lo tanto, si tomamos la primera cuenta, tenemos que restar eh, el total de efectivo y equivalente a efectivo del 2022 con el del 2021, ¿ya? Y así sucesivamente con cada una de las cuentas. Y por lo tanto, para ver si es que al fin y al cabo en este periodo de tiempo aumentó o disminuyó esta cuenta, tenemos que sacar el valor relativo. ¿Cómo se saca el valor relativo? Es el valor absoluto dividido el valor de la cuenta del menor año. Por ejemplo, aquí como estamos comparando el 2022 con el 2021, para sacar el valor relativo, tenemos que hacer el valor absoluto dividido el valor de la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo del 2021. Y eso se hace así sucesivamente con todas las cuentas, tanto para los activos, los pasivos, etc. Y ahora si queremos sacar del 2021 con el 2020, es lo mismo. Tendríamos que restar la cuenta de efectivo equivalente al efectivo, por ejemplo. Tenemos que restar el total del 2021 con el 2020 y con eso sacamos el valor, la variación absoluta. Y ya para sacar la variación relativa, que sería el porcentaje, tendríamos que dividir la variación absoluta con la cuenta del menor año, que sería en este caso 2020. Ahora nos vamos con el análisis de ratios. ¿Ya? Los ratios sirven para interpretar la situación tanto financiera como
lo que es el desempeño de una empresa. Ya, como pueden visualizar en el Excel, hay diversos tipos de ratios, ya. Como pueden ver, aquí está el ratio de rentabilidad, aquí es como se calcula que es la utilidad neta dividido el total de activos. Y este ratio sirve para evaluar la capacidad que tiene una empresa para generar ganancias, ¿ya? Luego tenemos el ratio de endeudamiento, que se calcula como pasivo dividido patrimonio, ¿ya? Y aquí lo fui calculando, que estos son los valores de los análisis que les mencioné anteriormente, que al fin y al cabo tomé el total de los pasivos y lo dividí con el total de patrimonio de cada año, ¿ya? Y bueno, el de endeudamiento sirve para eh, medir la estructura de endeudamiento de una empresa y el grado de deuda que tiene, ¿ya? Por lo tanto, entre menor les dé este valor, es que menos grado de deuda está teniendo la organización, ¿ya? Luego está el de liquidez, que mide la capacidad de una empresa para generar liquidez, como el nombre dice. Al fin y al cabo, mide la capacidad para cumplir con las deudas a corto plazo, ¿ya? Por lo tanto, como pueden visualizar, este se calcula como activos corrientes dividido pasivos corrientes, ¿ya? Y también, aquí están algunos cálculos que se hicieron con, al fin y al cabo, el estado financiero que teníamos en los análisis. Luego vamos con el de eficiencia. El de eficiencia mide la eficiencia de una organización y se calcula como los gastos de explotación dividido el margen bruto de una empresa. Bueno, luego tenemos el ratio de solvencia, que este mide la capacidad para cumplir con las obligaciones financieras, es decir, con las deudas, y bueno, se calcula como activo dividido pasivos, ¿ya? Entre mayor les dé el número, es que tienen menos capacidad para cumplir con las deudas, ¿ya? La empresa tiene menos capacidad para solventarlas. Luego tenemos el ratio de cobertura de gastos, que se calcula como el EBITDA dividido los gastos financieros, y que esta es la capacidad que tiene una empresa para cubrir los gastos financieros, ¿ya? Entre mayor les dé el número, mayor capacidad de cumplimiento de las obligaciones financieras tiene una empresa. ¿Ya? Y por último tenemos la cobertura de deuda, que es la capacidad para devolver la financiación ajena en años. ¿A qué me refiero con esto? Es en cuánto lograrán pagar la totalidad de su deuda, ¿ya? Y esto se calcula como la deuda financiera neta dividido el EBITDA. Entre mayor les dé este cálculo, mayor capacidad tiene la empresa para devolver la financiación ajena en, en años, ¿ya? Por lo tanto, menos años tienen para al final financiarla. Bueno, durante esta cápsula lo que vamos a ver va a ser las conclusiones que obtenemos del análisis financiero que hicimos con anterioridad. Y además de eso también vamos a ver lo que son las emisiones financieras. Lo vamos a dividir en lo que va a ser acciones y lo vamos a dividir en lo que va a ser bonos, ¿de acuerdo? Primero partiendo con lo que van a ser las conclusiones, ¿ya? Les voy a compartir pantalla sobre el Excel con el que trabajamos anteriormente para ver cuáles van a ser esas conclusiones. Muy bien. Nos encontramos con el Excel, donde aquí lo que tenemos va a ser el análisis vertical, vamos a tener el análisis horizontal y vamos a tener lo que son los ratios, ¿ok? Partiendo con las conclusiones que podemos obtener del análisis vertical,
podemos ver que hay relaciones de cómo se compone los activos en relación a los pasivos y el patrimonio. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo, acá? Acá podemos decir que en 2021 teníamos un 78% de los activos que está siendo cubierto por lo que son las propiedades de inversión. ¿Ok? Podemos dar conclusiones de por qué se debe esto. ¿Por qué tenemos que la mayor parte de los activos durante este periodo es de propiedades de inversión? Podemos decir que si el caso fuese de que esta empresa fuese una inmobiliaria, tenemos claro por qué es, ¿ok? Sin embargo, si no lo es, podemos dar conclusiones a raíz de esto. Por ejemplo, los bancos invierten en inmobiliarias por tal y tal razón, ¿ok? En este caso tenemos eso, que el 78% de nuestros activos está siendo cubierto por propiedades de inversión, ¿ok? Y vemos que pasa exactamente lo mismo para lo que es 2021 y 2022, ¿ok? La mayor parte de los activos están siendo cubiertas por esta partida de propiedades de inversión, ¿de acuerdo? Por otro lado, si lo vemos desde el lado de los pasivos, tenemos que los pasivos financieros no corrientes es una parte bastante importante también dentro de lo que son los pasivos, ¿ya? Tenemos que el 69% de este año fue de 69% de los pasivos, y eso relacionado con lo que son los pasivos financieros no corrientes, ¿ok? Después para el año siguiente fue del 67% y después para el 65%, ¿de acuerdo? Finalmente, lo que tenemos también por otro lado es el patrimonio, ¿de acuerdo? Vemos que para el año 2020 fue de un 35%, pero después subió a 62%. Esto según el capital emitido, ¿ok? Si fue 62% para lo que fue el año 2021, podemos dar la conclusión de que durante este periodo se emitieron acciones. Ese es un ejemplo de por qué el capital emitido tuvo un aumento del peso dentro de lo que es el patrimonio, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que vemos acá es que el, eh, no ocurre lo mismo para lo que fue el año siguiente, ¿de acuerdo? Eso viéndolo sobre el monto total, ¿ok? Si comparamos el año anterior, tenemos que era de 423.000 el capital emitido, o sea, 423 millones el capital emitido, ¿ok? Sin embargo, para el año siguiente aumentó a 931. Por eso es que también aumenta el peso relativo del capital emitido, aumentó a 62%. Por lo tanto, el capital emitido fueron acciones que se emitieron durante ese tiempo y se ve clara la diferencia que hay de un año a otro, ¿de acuerdo? Sin embargo, no se emitieron acciones para el año siguiente. Entonces, sin embargo, igual hay un cambio dentro de lo que es el patrimonio. ¿A qué se debe ese cambio? Y podemos ver la conclusión que está dentro de las ganancias y pérdidas acumuladas, ¿ok? Vemos que para los años anteriores fue de un 42% y después de un 0%, cercano al 0%, ¿ya? ¿Por qué para este año las ganancias aumentaron? Podemos dar la misma conclusión, podemos dar una conclusión respecto también al capital emitido. ¿Por qué? Porque las acciones que fueron emitidas fueron utilizadas para generar mayores ganancias. Se aprovecharon mejor los recursos para obtener mayores ganancias, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Eso con respecto a lo que serían conclusiones del análisis vertical, ¿de acuerdo? Después tenemos conclusiones que podemos obtener hacia el análisis horizontal y vamos a repetir lo mismo para lo que van a ser activos, pasivos, patrimonio, después viendo lo mismo para el flujo de caja y viendo lo mismo para el estado de resultados, ¿de acuerdo? En cuanto a los activos no corrientes, vemos que aquí hay cierta pérdida entre el año 2021 y 2020, ¿ok? Del año 2020 a 2021 hubo una pérdida en cuanto a los activos financieros no corrientes del menos 43%, ¿de acuerdo? Sin embargo, igual vemos que el total de activos varió de un 6% y un 6%. ¿Por qué se mantiene esa relación de los activos? Podemos ver que al año siguiente igual hubo un aumento del 130% en cuanto a los activos financieros no corrientes. Sin embargo, también aumentó la plusvalía un 242%. Eso hace que se compense el efecto que tenemos dentro de los activos financieros no corrientes en esa pérdida, ¿de acuerdo? También podemos ver lo mismo hacia los activos financieros
los activos financieros corrientes. Tenemos que para el año 2020 y 2021 tenemos un 127%, ¿de acuerdo? Por otro lado, al año siguiente tenemos que la diferencia fue de un 66%. Eso también hace que aumente nuestra variación de los activos de un año a otro. Y en cuanto a lo que es el análisis horizontal, es ir viendo cuáles son las partidas que van afectando de año a año. ¿Ok? A diferencia del análisis vertical, lo que vemos no es una relación de peso dentro de lo que es nuestro estado financiero, sino que es cuáles son las partidas que tuvieron mayores variaciones y eso afectaron a la variación total de ese año. ¿Ok? Podemos después pasar a lo que sería el análisis razonado, ¿de acuerdo? Aquí podemos también sacar conclusiones. Dentro de lo que es el análisis razonado vamos a sacar conclusiones tanto para partidas que van a estar dentro de los estados de... dentro de lo que es el balance, dentro de lo que es el flujo de caja y dentro de lo que es el estado de resultado, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, para el ratio de solvencia, ¿de acuerdo? Tenemos un resultado de 1,86 para el año 2022, para el 2021 1,87 y 1,88 para el año 2020. Recordar que el ratio de solvencia es una medida para la capacidad de una empresa para pagar sus deudas, ¿ok? ¿Y qué significa que vaya disminuyéndose este ratio? Significa que va reduciéndose la capacidad de esta empresa para ir pagando sus deudas. Sin embargo, algo que tenemos muy en cuenta es que los activos sobrepasivos nos da por mayor a 1. Por lo tanto, lo que tenemos es que la empresa, pese a que ha ido reduciendo su capacidad de cubrir sus deudas, sigue manteniéndola por encima de sus deudas. ¿Se me entiende? Significa que los activos siguen siendo mayores a los pasivos. Sin embargo, se ha ido reduciendo. ¿Ok? También podemos sacar conclusiones sobre el ratio de endeudamiento, ¿cierto? Recordando que esto mide la cantidad de deuda que una empresa tiene en comparación a su patrimonio. La relación que hay también es que va disminuyendo. ¿Ok? Van disminuyendo los pasivos en relación al patrimonio. ¿Ok? Lo que tenemos acá es que efectivamente la empresa tiene mayor patrimonio que deuda. ¿Ok? Sin embargo, lo que tenemos es que este se ha ido reduciendo en relación a la cantidad de deuda que ha ido habiendo. Y así podemos ir seguir sacando conclusiones respecto de lo que es el análisis de ratios. ¿Ya? Ir sacando conclusiones a partir de lo que ha sido la progresión de ese ratio y según la misma definición de ese ratio, sacar conclusiones respecto de cómo han ido afectando esas distintas partidas para lo que ha sido el resultado del ratio en concreto. Por otro lado, también tenemos lo que va a ser para el siguiente punto las emisiones financieras. Aquí vamos a tener dos tipos, las acciones y los bonos, ¿ya? Primero partiendo con lo que van a ser las acciones, vamos a buscar la información de las acciones dentro de lo que va a ser la CMF, ¿ok? Y les voy a mostrar cómo en la CMF. Muy bien, aquí estamos en la CMF. Lo que vamos a hacer va a ser ir a estos tres puntitos de acá y vamos a buscar información de fiscalizados y otras instituciones registradas, ¿de acuerdo? Buscamos acá en la búsqueda de fiscalizados y ahí vamos a encontrar la empresa que estamos buscando, ¿de acuerdo? Una vez que encontramos la empresa, en este caso yo seleccioné a Vicecorp, buscamos dentro de lo que es la publicación de estados financieros, que es donde se supone que trabajamos también en la parte del análisis anterior. Buscamos los estados financieros consolidados, ¿de acuerdo? Dentro de los estados financieros consolidados va a haber una parte que va a ser capital emitido o accionistas, ¿ya? Yendo hacia la parte del capital emitido, aquí vamos a tener lo que van a ser la emisión de acciones, ¿de acuerdo? Aquí dice que del 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre del 2022, el detalle del capital emitido es el siguiente, y aquí nos da la serie de acciones, serie única, y número de acciones suscritas y pagadas.
estas son las 85 millones, 0,87 número de acciones pagadas, ¿de acuerdo? Y este es el capital pagado, o sea, el precio al que se compraron, o sea, el total de plata que se movió por estas acciones, ¿de acuerdo? Si queremos sacar el precio de las acciones a las que el precio promedio de estas acciones, lo único que tenemos que hacer es dividir el capital pagado por el número de acciones. De esa forma vamos a obtener el precio promedio de estas acciones. ¿Ok? Y aquí nos indica que el capital de la sociedad está representado por acciones ordinarias de una serie única y sin valor nominal. ¿Ok? Acciones ordinarias. Nos interesa ese dato. ¿Qué otro dato nos interesa de lo que van a ser las acciones? Aquí lo que nos va a interesar también van a ser los principales accionistas, cosa de poder tener también tener en consideración el total de acciones que hay en circulación. ¿De acuerdo? Entonces, si el capital emitido fue del 30 de junio al 31 de diciembre, tenemos que la compra de esas acciones se va a descomponer de esta forma, donde vamos a tener los accionistas, ¿cierto? Y las acciones, ¿de acuerdo? ¿Cuántas acciones compró cada accionista? Y a qué porcentaje equivale esa compra de acciones, ¿de acuerdo? Y de esa forma vemos cómo fue el... ¿Qué otro punto nos interesa de lo que van a hacer las acciones? Nos interesan los dividendos que se pagan por esas acciones, ¿de acuerdo? Entonces, esas acciones van a recibir un dividendo. En este caso, al 1 de enero del 2022, el pago de dividendo eventual que reciben esas acciones es 0, ¿de acuerdo? Sin embargo, al 31 de diciembre del 2022, el pago de dividendo que reciben, la provisión mínima del dividendo al año 2023 es de 28,408 28 millones. 28 millones 400, ¿de acuerdo? Eso es lo que podemos concluir de los dividendos. Por otro lado, respecto a las acciones, también eso va a ser para las acciones que tenemos ahora dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede con las emisiones de acciones? Eso también es importante agregarlo. Las emisiones de acciones las vamos a encontrar también dentro de la CMF, ¿de acuerdo? Estamos en la política financieros de esa empresa. Nos vamos a mover a transacciones de acciones, ¿ok? Y lo que nos interesa de acá es cuántas acciones se han transado durante ese periodo. Una cosa son las acciones que fueron, cuánto es el capital que mueve la empresa respecto de sus acciones, y otra cosa son las acciones que fueron transadas, ¿ya? Entonces, teníamos cuáles son las acciones totales que tiene la empresa y ahora vamos a ver cuáles fueron las acciones que fueron emitidas. Lo que vamos a hacer dentro de esta página va a ser manipular las fechas. Vamos a colocar la fecha desde 1 de enero del 2022 y vamos a colocar la fecha de hoy. Estamos a agosto y lo vamos a colocar al 15 de agosto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a consultar. Y aquí nos aparecen las transacciones de acciones durante todo ese periodo. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos interesa de esta parte?
de esta parte nos interesa el número de acciones transadas, ¿de acuerdo? Dentro de estas acciones, lo que vamos a tener va a ser la opción de descargar esta información en Excel. Una vez que descargamos esto en Excel, lo abrimos, le habilitamos la edición y nos vamos a mover a la columna donde dice número de acciones. ¿Ya? Esta es la columna que nos interesa. Y el precio y monto. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera podemos obtener las transacciones que hubieron de acciones durante el periodo que nos compete. ¿Ok? Y vamos al final de todo. Y colocamos suma. Vamos a sumar todas las filas hacia arriba. ¿De acuerdo? Y vamos a mover hacia el ladito. Y aquí tenemos lo que nos interesa. Estas son las cifras que nos interesan. El número de acciones lo vamos a colocar con puntitos para que se vea mejor. Le vamos a copiar el formato y lo vamos a colocar para los otros dos. Acá también lo vamos a colocar con moneda. Y el precio promedio al que se transaron. En lugar de la función suma, aquí vamos a utilizar la función promedio. ¿Ya? Y ahí tenemos los valores que nos interesan. Entonces, tenemos que dentro de las fechas que indicamos, hubieron unas emisiones de 1.5 millones de acciones que andaban en circulación, ¿de acuerdo? Y, bueno, se transaron 1.5 millones de acciones circulantes. Por otro lado, estas se vendieron a un precio promedio de 12.500 y el monto acumulado para la empresa fue de 20.200 millones de pesos. Para esa empresa fue el monto acumulado por la emisión de acciones, por la transacción de acciones. Y estos son los tres datos que nos interesan para lo que van a ser las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ya lo que fue el capital emitido, que son las acciones que ya poseía la empresa, y por otro lado tenemos las emisiones, las transacciones de acciones, ¿ya? ¿Qué es lo otro que nos interesa? Ahora vamos a pasar a lo que serían las emisiones financieras respecto a los bonos, ¿ok? ¿Dónde vamos a encontrar esa información? Vamos a volver a la CMF. Y ya estando aquí, en lo que es la CMF, vamos a tener dos partes que son interesantes. Una que es la inscripción de títulos de deuda, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener el número de inscripción y los tipos de documentos, ¿ok? Aquí lo que nos interesa son la escritura complementaria y la clasificación de riesgo, ¿ok? La escritura complementaria es el documento legal que se hace para la emisión del bono.
Y la clasificación de riesgo es el tipo de riesgo que incluye el bono, ¿de acuerdo? Que lo que nos interesa del bono nos va a interesar el monto, los periodos, bueno, en general la información general que contiene un bono, los montos, periodos, fecha de término del bono, em, ¿qué más nos interesa? Nos interesa la cantidad de pagos que tiene el bono, nos interesa el tipo de riesgo que tiene el bono y así, ¿ok? ¿Dónde vamos a encontrar todo eso? Lo vamos a encontrar en prospectos de bonos corporativos, ¿ya? Aquí en los prospectos de bonos corporativos vamos a encontrar los archivos del prospecto comercial del bono, ¿ok? Prospecto comercial de la colocación de ese bono. Si abrimos esto, vamos a encontrarnos con un documento así, ¿ya? Donde lo que tenemos aquí es la colocación de bonos serie B. Estos son los bonos que se colocaron de esta empresa, ¿ok? ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa esta parte, colocación de serie B, y nos interesa irnos a la parte donde nos dan una descripción general del bono. Y aquí lo que tenemos es el mnemotécnico de ese bono, que es BCB, monto, que va a ser 36.000 millones. Si existe una reajustabilidad, el plazo de pago, 4 años, duración, 2,1 años, tasa de carátula, tiene un 4,85% anual de tasa, los intereses que van a ser semestrales, una fecha de inicio de devengo de intereses, que es el 15 de julio del 2014, una fecha del vencimiento del bono, 15 de julio del 2018, la cantidad de amortizaciones que van a ser semestrales de 8 cuotas a partir del 15 de enero de 2015. Nos interesa una fecha de rescate anticipada en cualquier momento. El mecanismo de rescate que va a aplicar, la clasificación de riesgo y el uso de fondos, ¿de acuerdo? Aquí lo que nos interesa es el por qué se utiliza eso. ¿Ya? El uso de fondos, 40% de refinanciamiento de pasivos, 30% de financiamiento de filiales y 30% otros fines corporativos. ¿Qué es esto? El uso de fondos lo que nos dice es hacia dónde va a ir el fondo acumulado por la venta de ese bono. ¿Ok? La empresa lo que hace es emitir el bono, entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando una vez que tiene la plata, la destina a ciertos sectores que le interesan. En este caso, 40% refinanciamiento de pasivos, 30% de financiamiento a las filiales y 30% otros fines corporativos. Y lo que nos dicen acá son los principales resguardos. Ya para mayores antecedentes, revisar prospecto legal y contrato de emisión. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que nos dice de los principales recuerdos? Lo que nos interesa aquí son los covenants que están sujetos a ese bono. ¿De acuerdo? Aquí nos dan que existe una razón de endeudamiento, el pasivo exigible financiero individual dividido el patrimonio ajustado, sea menor a 0,35 veces. ¿Ok? Y también un índice de activos libre de prenda. Lo que nos dice aquí que el activo individual ajustado libre de prenda, partido del pasivo exigible financiero individual total, sea menor a 0,5 veces. Y el activo individual ajustado libre de prenda, partido en pasivo exigible financiero individual no garantizado, sea mayor a 1,2 veces. ¿Ya? Eso con respecto a lo que es el covenant. Es bastante resumido, y si queremos verlo a detalle, lo vamos a ir a ver a lo que va a ser el prospecto legal de el contrato de emisión, que eso lo encontramos dentro de lo que vemos acá en la CMF, que son las inscripciones de títulos de deuda. ¿Ya? La escritura complementaria contiene todos esos detalles. Entonces, si abrimos la escritura, lo que vamos a ver es una escritura pública de declaración de características específicas de colocación de efectos. ¿Ok? Acá nos dan
todo el detalle completo de cómo es la composición del bono y cuáles son los covenants integrados dentro de él, ¿cierto? Y pueden verlo de forma directa dentro de lo que va a ser los documentos complementarios o pueden verlo dentro del mismo prospecto legal, ¿ya? Dentro del prospecto lo que vamos a encontrar es un apartado llamado información legal, ¿ya? Ese apartado de información legal nos va a dar varios detalles sobre la identificación tanto del emisor como también parte de los covenants asociados al bono, que eso es la parte que nos interesa, ¿ya? Y aquí está lo que nos interesa, la restricción al emisor en relación a otros acreedores, ¿ya? El emisor a la fecha mantiene vigente una emisión de bonos inscrita en el registro de valores, bla, 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 ¿ok? Aquí va a aparecer todo el detalle de los compromisos que tiene el emisor respecto del bono, ¿ya? Todos esos son los covenants que nos interesa tener anotados dentro de las características de ese bono, ¿de acuerdo? Importante que lo tengan dentro de sus análisis financieros, ¿de acuerdo? Y otra cosa que respecto de los bonos es para qué se utilizan, a razón de qué se hace la emisión de bonos. En este caso, ya vimos que la parte de características generales del bono ya nos aparece detallado para qué va a ir el fondo recaudado por la venta de esos bonos. ¿De acuerdo? Que aquí dice, el uso de fondos es el 40% de refinanciamiento de pasivos, 30% de financiamiento de filiales y 30% otros fines corporativos. Eso nos interesa para saber por qué se hace esta emisión de bonos, porque la empresa necesita financiar sus pasivos, entonces requiere emitir deuda para poder pagar sus pasivos. Por otro lado, también tenemos financiamiento de filiales, 30% de otros fines corporativos. En este caso, como este bono es de 4 años, sería tirar una deuda de largo plazo para poder tener dinero a corto plazo. Otra cosa importante es la clasificación de riesgo, que eso es muy importante que nos detengamos ahí, ¿ya? Aquí nos aparecen dos clasificadores de riesgo, ¿ya? Fitch Rating y ICR, ¿ok? Lo que nos interesa aquí es la clasificación de riesgo que le dan al bono, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que los bonos tienen distintos tipos de clasificaciones de riesgo, ¿ok? Todo parte desde el AAA y va bajando hacia AA, A, triple B, B y así, ¿ya? Hasta llegar si mal no recuerdo, al E, ¿de acuerdo? No lo recuerdo con totalidad, pero el tema es los tipos de clasificación que tengan los bonos, ¿de acuerdo? Tienen que ver cuál es el tipo de clasificación que tiene este bono con respecto a su riesgo, ¿ok? En este caso,
Si tenemos que la clasificación de riesgo es AA, vamos a buscar qué nos dice la clasificadora de riesgo. En el caso de la inscripción de títulos de deuda, nos dan lo que también son las clasificaciones de riesgo. Podemos entrar y ver cuáles son los típicos concretos de clasificación de riesgo. Sin embargo, tenemos la ventaja de que acá en el mismo prospecto nos van a dar las conclusiones de las clasificadoras de riesgo, ¿de acuerdo? Si nos vamos hacia las partes de más abajo, los vamos a encontrar. Y ya aquí en la parte de más abajo, en la página 97 del prospecto, encontramos la clasificadora, o sea, la clasificación que le da Fitch Rating, ¿ya? Encontramos que aquí la categoría es AA, ¿de acuerdo? La categoría nacional es AA. ¿Y qué es lo que indica esto? Que es un bono estable, ¿de acuerdo? Aquí aparece, siempre aparece como la conclusión de qué tipo de bono es. AA, estable. Por otro lado, también tenemos el certificado de clasificación de ICR, ¿ok? También nos dice categoría AA y nos da un detalle que dice, corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital de intereses en términos y plazos pactados, ¿de acuerdo? Y no se vería afectado en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece la economía, ¿ok? Y eso sería con respecto a las emisiones de emisiones financieras. Ahí ya tenemos lo que serían acciones y tenemos lo que serían bonos. Eso sería todo, chicos. Hola, hola, les doy la bienvenida a la última parte de la cápsula, en donde para finalizar vamos a ver 3 temas muy importantes. El primero es la presencia de covenants y su importancia. El segundo, la descripción e investigación de hechos relevantes respecto a la empresa que están estudiando, ¿cierto? Y el entorno legal y normativo, ¿ya? Respecto a la primera temática de presencia de covenants y su importancia, vamos a analizar 4 preguntas muy importantes que se refieren principalmente a qué son los covenants como definición, cuáles son los impactos de incumplimiento, algunos tipos de covenants. No los presentaré todos ya que no es necesario, sin embargo sí voy a dar énfasis en los que me parecen más interesantes de analizar. En cuarto lugar, voy a presentar un caso de un incumplimiento de covenants de la vida real. Así es que vamos a ello. Los covenants van a ser acuerdos que existen entre dos partes cuando optamos por solicitar un préstamo financiero. Por lo tanto, sí o sí van a ser obligaciones financieras. No necesariamente una de las partes tiene que ser un banco. Es decir, se puede dar el caso de que una empresa A, por ejemplo, le preste dinero a una empresa B. Ese dinero puede incluso estar sujeto a una tasa de interés implícita. ¿Qué significa una tasa de interés implícita? Es decir, que es una tasa de interés que se deduce o que se va a calcular a partir de términos y condiciones del acuerdo, ¿cierto? En este caso, de este préstamo, como transacción financiera. Entonces, volviendo al ejemplo, cuando la empresa A le pone requerimientos a la empresa B, la empresa A le dice a la empresa B como, oye, me tienes que cumplir con A, B, C, D, E, F, G y más puntos, por ejemplo, me tienes que informar de X información que hace tu empresa, no puedes financiarte durante cierto periodo de tiempo, etcétera. Le va a establecer una serie de condiciones, ¿cierto? Y a eso se refiere cuando se habla de la presencia de covenants. Este conjunto de condiciones va a ser llamado un covenant, ¿cierto? Cada uno por sí solo es un covenant. El incumplimiento de estos covenants, pasando a la segunda pregunta, ¿cuáles son los impactos de incumplimiento? Van a ser 3 principalmente. Primero, que no pase nada. Segundo, que haya una sanción financiera. O tercero, que haya una sanción en memo, es decir, que es una carta de aviso por parte del agente. En términos de la vida real y de la burocracia y de la toma de decisiones y todo lo que tenemos que hacer nosotros como ingenieros comerciales, lo que ocurre es que tenemos a otro profesional que es el contador auditor, ¿cierto? Es decir, este contador auditor es el encargado de armar los flujos, de armar las cuentas, ¿cierto? Identificar, contabilizar ingresos, egresos, etcétera, y además
va a ser encargado de que le solicita a la gerencia general o a la gerencia financiera, que es donde vamos a estar trabajando nosotros, los contratos y leer los covenants para hacer una revisión completa y totalmente detallada. Entonces, este contador la forma en la que va a actuar va a ser a modo de respaldo para la gerencia financiera, que en el fondo esta gerencia lo que hace principalmente, su rol principal es gestionar los préstamos, por ejemplo, hablar con los bancos, firmar los contratos. ¿Pero para qué? Para que el contador luego de eso genere un documento que explicite el cumplimiento y la verificación de los covenants restrictivos que se presentan, ¿sí? Entonces, lógicamente, el contador al solicitar este contrato tiene que leerlo, ¿cierto?, al revés y al derecho para alertar a la gerencia ante cualquier irregularidad que pudiera haber. Por lo tanto, ¿qué le conviene hacer al contador? Hacer un check-in, entre comillas, ¿sí?, de covenants, ¿cierto? Analizar covenant a covenant y ver de qué se trata, si se está incumpliendo o no, etcétera, ¿sí? Pasando al tercer punto, algunos tipos de covenants. Existen distintos tipos de covenants, sin embargo aquí voy a dar énfasis en algunos, como por ejemplo el de compromiso de información, que es cuando tienen la obligación de mostrar su estado financiero a las empresas, o también la obligación de mostrar certificados de cumplimiento de covenants, etc. Información, por eso se llama compromiso de información. En segundo lugar, es covenant de situación financiera, es decir, la empresa va a demostrar cuál es su situación financiera a través de su estado financiero, ¿cierto? Y en tercer lugar, tenemos los covenant de obligaciones, que estos son muy restrictivos, son muy importantes, por eso los puse. Funcionan acorde de la ley, ¿cierto? Tienen restricciones como el cumplimiento de leyes, por ejemplo, las bajas y las fusiones, pero esto, sin embargo, va a depender del monto prestado y de la entidad que va a prestar el dinero, o la entidad acreedora, en términos técnicos. También esto puede ser un límite, por ejemplo, ¿para qué? Para ver si es que quieras dar de baja o no a tu empresa, o si te conviene fusionarte también, ¿cierto? También va a estar dentro del covenant de obligaciones las adquisiciones, el endeudamiento financiero, y también, por último, los eventos subsecuentes, que serían aquellos eventos en donde se provee evidencia adicional con respecto a condiciones que existían a la fecha en el balance, ¿sí? En cuarto lugar, tenemos también los covenants en caso de incumplimiento. Estos son muy interesantes. Personalmente lo encuentro muy interesante, ya que dice falta de pago, declaraciones falsas, si entras en solvencia también, el incumplimiento de sentencia definitiva, el cese de negocios y litigios. Todo este tipo de acontecimientos, de hechos que ocurren dentro de la empresa, van a estar dentro de este tipo de covenant, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser dar paso a la parte del caso de incumplimiento que les quiero presentar de la vida real. Caso de incumplimiento del covenant. Entonces, aquí lo que podemos observar, ¿cierto?, es una captura de una planilla de Excel y abajo tenemos presente un covenant, ¿ya? Entonces, aquí en este ejemplo lo que tenemos es una empresa que presenta un pasivo corriente de la parte corriente de la deuda a largo plazo de 1,5 millones, ¿sí? Y un pasivo no corriente de una deuda a largo plazo de 5 millones de pesos. Entonces, el caso es, ¿qué pasa? Que cuando el contador ve el préstamo, va a solicitar los contratos para leerlos, ¿cierto? Y dentro de estos contratos había un covenant que decía en particular lo siguiente, dice: el deudor pedirá autorización para adquirir nuevos compromisos financieros con nuestra entidad y otras entidades. En caso de incumplimiento, el total de la deuda a la fecha del mismo será exigible en el año corriente. Ya, ¿qué dice esto? Porque igual es como un poco denso de procesar, ¿cierto? Pero ¿qué dice esto en palabras simples? Esto lo que dice es que si, por ejemplo, yo soy la empresa que te presta dinero y tú eres la empresa que necesita ese dinero, ¿cierto? Si tú a mí, empresa acreedora, si tú no me pides permiso a mí para pedir más deuda después de que yo te preste dinero,
sea de donde sea ese dinero, de otro banco, de otra entidad, etcétera. Si tú no lo haces, si tú no me pides este permiso, todo ese dinero que tú me debes, automáticamente yo te lo puedo cobrar en el año corriente, en el año en curso, ¿sí? Eso significa año corriente, en el año en el que se está, ¿sí? Entonces, este contador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pedir los contratos, ¿cierto? Va a pedir el cuadro de préstamo, pero ¿qué pasa? Que se le fue este covenant, po. Dijo, no leyó justamente este covenant y se dio cuenta de que había préstamos posteriores al solicitado. Entonces, ¿qué pasó? Que sí se incumplió el covenant que les acabo de leer. Entonces, por este motivo que importan tanto los contratos, ¿sí? A esto es lo que quiero llegar. Entonces, en términos contables, ¿qué va a pasar? Como se incumplió el covenant, lo que va a pasar es que el pasivo corriente va a pasar a toda la deuda. Entonces va a quedar un pasivo corriente de 6,5 millones, que se va a sumar el 1,5 millones, el 5 millones. Entonces todo va a quedar en el pasivo corriente de 6,5 millones. Eso es lo que va a pasar. ¿Y por qué va a pasar esto? Es súper fácil la respuesta. Es porque el contrato así lo dice y es así de simple. Si el contrato así lo estipula, así es. Y mientras el contrato no sea modificado, entonces, ¿qué va a pasar? Va a seguir existiendo para la empresa esta obligación de pagar en el año corriente todo el préstamo. ¿Y por qué pasó todo esto? Simplemente por el hecho de que no se leyó el covenant, no leyeron los contratos, normalmente no los leen, entonces pasan este tipo de situaciones en el área financiera, ¿sí? ¿Y cuál sería la moraleja de toda esta historia? Es que esta es la moraleja. Contrato que llega, contrato que tenemos que leer, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer en este análisis es identificar en sus empresas si efectivamente tienen covenant de importancia que influyan en la toma de decisiones y que influyan en términos financieros, ¿sí? Eso sería. Ya. Luego vamos a pasar, ya vimos la presencia de covenant y su importancia, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer la descripción e investigación de los hechos relevantes, ¿ya? Lo que tienen que hacer ustedes es encontrar acontecimientos que podrían impactar o que podrían haber impactado en la empresa que les tocó en términos financieros. Como qué hechos relevantes son interesantes. Primero, los cambios en la legislación tributaria, si es que hubo cambios, es decir, hubo aumento de impuestos corporativos, hubo cambios en los ingresos netos y la carga fiscal que tiene la empresa, ese tipo de cosas más en términos tributarios, es muy interesante de ver en hechos relevantes. En segundo lugar, también está, por ejemplo, si la empresa realizó fusiones y adquisiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fusiones impactan directamente a los estados financieros, y entonces cambian la estructura de capital, cambian las amortizaciones de los activos intangibles, también la consolidación de las deudas y los pasivos, entonces hay información interesante de analizar y de concluir y llegar a una respuesta, ¿cierto? En el fondo, ¿por qué están sucediendo las cosas? En tercer lugar, tenemos los eventos naturales y los desastres, como por ejemplo los terremotos, los incendios, los huracanes, los maremotos, todos los desastres naturales que dañen los activos físicos de una empresa, también es un hecho relevante e interesante de analizar. En cuarto lugar, tenemos también los cambios en la demanda del mercado, ¿cierto? ¿Y por qué se producen los cambios en la demanda del mercado? Porque o la gente cambia sus preferencias, las preferencias del consumidor cambian, ¿cierto? O existen impactos de la competencia, ¿cierto? En nuestro posicionamiento como empresa. Eso nos va a afectar, por ejemplo, si llega una empresa mucho más grande que la de nosotros y tiene mucho posicionamiento en el mercado, probablemente nosotros disminuyamos nuestros ingresos y nuestros márgenes, lo cual es negativo para nosotros, ¿cierto? En quinto lugar, tenemos las fluctuaciones cambiarias que tienen que ver con el tipo de cambio, con las variaciones que existen en el tipo de cambio. En sexto lugar, tenemos innovaciones, por ejemplo, el ingreso de nueva tecnología. Eso va a afectar directamente a tres cosas. Primero, la rentabilidad. Segundo, la operatividad, ¿cierto? Y también al posicionamiento que tiene la empresa. En séptimo lugar, también tenemos los escándalos, los problemas de reputación, o así como escándalo de la semana, como SQP, que a mí me gusta decirlo así.
Bueno, estos son problemas que, claro, afectan notablemente a la confianza del consumidor, ¿cierto? Y también afecta la percepción del mercado sobre la empresa. Entonces, esto también influye en la pérdida de ingresos. Octavo lugar, también tenemos los cambios en las tasas de interés, ¿cierto? Que influyen en los costos de deuda de la empresa y también en sus gastos financieros, o sea, como por lo tanto influirían sus gastos financieros. Y en noveno lugar tenemos los cambios del entorno político, ¿cierto? Los cambios de gobierno, etcétera. Y en último lugar, las innovaciones ya a nivel más industrial. Y esto tiene que ver con las inversiones en I+D o en investigación y desarrollo, que es bastante grande la inversión que se hace y afecta los gastos y los márgenes de la empresa. Ya, eso sería interesante de visualizar en este ítem. Y bueno, ya para finalizar esta cápsula tenemos como último ítem el entorno legal y normativo, ¿sí? Este ítem juega un papel súper importante en el análisis en general, en el análisis financiero de la empresa que están realizando. Y como qué ejemplos serían interesantes de ver o de que ustedes analizan. El cumplimiento normativo, sí o sí que la empresa cumpla las normas, ¿cierto? Y si no las cumple, también sería interesante ver. Segundo lugar, los costos y los gastos legales que va a tener la empresa, como por ejemplo, ¿qué tipo? Litigios, disputas legales, no sé, y acuerdos de indemnización, ¿qué otra cosa? Daños y prejuicios, costos que van a impactar de forma negativa a la rentabilidad y por ende a los resultados financieros de la empresa. Eso. En tercer lugar está el impacto en las inversiones y en los proyectos. Las normas, el entorno legal impacta fuerte en las inversiones y los proyectos. Ya, ¿por qué? Porque cambios legales provocan requerir ajustes en la planificación financiera del proyecto, entonces, y en la asignación de recursos que tiene el proyecto. ¿Para qué? Para conseguir la viabilidad. Siempre en el área de evaluación de proyectos se busca la viabilidad del proyecto, aunque vayan proyectos con van negativos, ¿sí? Bueno, eso, va a impactar en las inversiones y proyectos. Cuarto lugar, requisitos de divulgación. Las empresas tienen la obligación de divulgar su información financiera de manera pública, de manera precisa, que sea transparente y siempre bajo la normativa aplicada, ¿sí? Y en quinto lugar tenemos los cambios en la legislación tributaria, también afectan a la capacidad que tiene la empresa de generar efectivo y también a la distribución que tienen de las ganancias, ¿sí? En sexto lugar también vamos a encontrar los impactos de contratos y acuerdos, como cambios normativos que pueden influir en la validez de los contratos de nuestro equipo, ¿cierto? Y acuerdos financieros. Séptimo, gobierno corporativo. Esta parte tiene que ver más con la estructura de la junta, también con la remuneración que tienen los ejecutivos, con la divulgación de información, bueno, toda la confidencialidad, etcétera. 8, y última, tiene que ver el impacto en el mercado y la competencia, que cambios en la normativa también van a afectar directamente a la dinámica natural que tiene el mercado y por ende a la competencia, ¿sí? Eso sería toda la cápsula. Cualquier duda nos pueden escribir a estos correos que están aquí, somos los 4 ayudantes. Espero que les haya servido mucho esta información y cualquier duda estamos en contacto.